posiblemente pueden generar cáncer. También tienen el problema que pueden ser nefrotóxicos, pueden ser hepatotóxicos. O sea, no solo es el hecho de que va a Ok. generar cáncer, sino también genera toxicidad. Entonces, tuvimos un caso de un cliente no, perdón, un tatuador que le recomendó al cliente suspender sus medicamentos para un síndrome de epilepsia. Oh, Tener un por ciclo Dios. convulsivo. Y eso, el problema con el café es que a veces nos puede aumentar un poco el sangrado. Cada historia es como un viaje de esos que te mueven el piso, y cada cicatriz cuenta su propia historia de resiliencia. Ven a escuchar Bajo la piel, historias sobre el arte de sanar. Bienvenidos a Bajo la piel. Sin duda, este es un episodio que les va a encantar porque es un episodio que llevamos esperando mucho tiempo. No solamente estamos desde podcast, sino desde video podcast. Hoy estamos con Martín. Martín es médico de la Universidad Nacional y Martín tiene mucha experiencia en tatuajes. Así que en compañía de Alexis vamos a hacer muchas preguntas acerca de todo este tema médico-científico que hay detrás de los tatuajes. Bienvenido Martín, muchas Muchísimas gracias gracias. por la invitación. Gracias por tener este espacio que la verdad es muy importante para transmitir información que muchas veces no tienen en cuenta. Dado que el tatuaje, pues, aparte de ser un componente artístico, también es un procedimiento clínico y se requieren muchas bases científicas para poder entender. Perfecto, me encanta que hablemos de esa parte de la ciencia y Alexis coincide conmigo, ciencia de los tatuajes. Pero por favor, lo necesitamos. Necesitamos hoy acá sacar para ustedes y para nosotros, porque todos los días se aprende de mitos, verdades, cuidados, y qué mejor con una persona que trabaja en tatuajes, que es un profesional de la salud, que se formó en el área y que sigue estudiando, porque nunca dejaremos de aprender sobre el tema. Alexis, pregunta antes de empezar, ya como tal a entrar en ciencia. Martín, ¿tú tienes tatuajes? Sí, señor. ¿Cuántos Tengo en estos tatuajes? momentos 5 tatuajes, 5. Alexis, ¿tú solo que tienes están ahí tatuajes? ocultos. 3. 3 tatuajes. Yo no tengo tatuajes. Así que no voy a opinar de temas ni de dolor de tatuajes ni nada de eso, ¿ok? Tatuajes que no se te ven en dónde están. Los tengo todos acá en la pierna y básicamente los hice para experimentar cómo funciona el tatuaje. Ok, fuiste objeto de experimentación. Sí, pues acá tengo una apuesta que pues más adelante les comentaré qué fue lo que pasó. Bueno, para las personas que no nos están viendo, sino solo escuchando, el tatuaje se ve bien, a pesar de que es Sí, no, una... no está perfecto, sino que fue un pequeño experimento para ver cómo funcionan los pigmentos con la piel morena. Excelente. Muy bien. Alexis, ¿tú en dónde tienes tus tatuajes? Yo tengo un tatuaje en el brazo izquierdo, en la espalda y en una pierna. Y próximamente acá en el estudio, en compañía de las personas que trabajan con el doctor, me haré un tatuaje en la pierna. ¿Te vas a hacer toda la pierna o...? No, más o menos como de 10 por 15. O sea, tu tatuaje más grande hasta ahora. Sí, Bueno, muchos éxitos. Te acompañaré ese día para verte por cómo te favor. va. Bueno, Martín, comencemos hablando de dónde vienen los tatuajes. ¿Quién se hizo su primer tatuaje en la vida? Porque los tatuajes, hasta donde tengo entendido, no son algo nuevo. Han encontrado momias que tienen tatuajes, muchas culturas aquí de América, de otros continentes. Entonces, ¿qué sabes de esa historia? Entonces, la cuestión con el tatuaje es que realmente viene, la palabra tatuaje viene de la palabra tau tau, Tau Tau. que es de origen polinesio y hace referencia al sonido que hacía al momento de percutir una maderita con los huesitos de pescado. Entonces, es la razón del tau tau. La Ok. cuestión con el tatuaje es que tiene múltiples orígenes, de por sí se puede considerar que su origen inicial no es tanto algo estético como es hoy en día, sino es principalmente para distinción social dentro de las diferentes culturas. Entonces, bajo esa idea, uno puede encontrar diferentes registros, como por ejemplo las primeras momias, las cuales conllevan a que pues, el tatuaje no es algo que sea nuevo, ni es algo que se haya inventado recientemente, pues la forma de hacer el tatuaje simplemente es la forma en cual entra una macromolécula en el cuerpo y cómo la asimila. Entonces, no es algo que sea nuevo, pero sí se ha venido reforzando con el tiempo. Bueno, y si hablamos de pasado, ahora tenemos tintas, pero antes, ¿cuál era la tinta? ¿Algo natural o Entonces, comenzamos a hablar de la parte de pigmentos, algo más por ese lado. lo que tú Sí, Porque quieras? la cuestión es que cuando hablamos de pigmentos hay un pequeño detalle. Antes los pigmentos eran principalmente de origen vegetal o de origen animal. Entonces, eso conlleva que pues lo que se hacía es que cogía el carbón, ya sea de las plantas o los huesitos, y con eso se hacía el tatuaje. Pero ahora los tatuajes tienen un componente tanto orgánico como inorgánico, lo cual su merced nos tenía, hay una pequeña tabla para empezar a hablar del tema. Sí, yo antes de empezar el podcast le decía a Martín que hace mucho tiempo tenía una información sobre
de qué estaba compuesta cada tinta. Y mira que tú dices algo que coincide con lo que yo tengo acá, y es que la tinta azul y negra proviene de la tinta china y del carbón. La tinta azul proviene del aluminato de cobalto. El rojo tiene más colorantes de origen vegetal. El verde viene del óxido de cromo, el marrón del óxido de hierro, el amarillo del sulfuro de cadmio, el púrpura del manganeso y el blanco o beige del óxido de titanio o del óxido de zinc. Entonces mira que estoy nombrando muchos elementos de la naturaleza, incluso como tú lo dices, y pues ahí se los dejo como dato curioso. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos unos ejemplos de pigmentos y quiero que ustedes, como trabajan también en el ámbito de salud, vean qué cosas raras hay en esos pigmentos. Normalmente cuando uno ve lo que son medicamentos, uno encuentra tanto la composición, fechas de vencimiento, lotes. Acá ustedes ven la composición. Bueno, No. pues está simplemente lo que tú dices, fecha, lote, el nombre y no dice de qué está hecho. Esta en este caso es una tinta amarilla, súper líquida. ¿Y la tuya de qué color es? Como morada o azul rey, bueno, me Pero no, sentí daltónica. no dice, no dice. En este caso, por lo general, esos son los pequeños problemas que hay con el tatuaje y es el hecho que el tatuaje no tiene regulación. ¿A qué conlleva eso? Que muchas marcas lo que hacen es que sacan sus composiciones, más sin embargo no tienen una ficha técnica ni tampoco cómo fueron constituidos. De por sí se supone que los pigmentos tienen que ser estériles, pero Claro. son esterilizados con radiación, pero el problema es que se han visto con diferentes estudios que en su punto de fabricación, como no hay un protocolo que sea muy riguroso, se han encontrado, ya el último estudio mencionaba que eran 4 de cada 10 pigmentos así embotellados están contaminados. Claro, no Y tiene así sello de esterilidad. no No. tiene sello de nada. Entonces, eso conlleva que pues obviamente vamos a tener pequeños inconvenientes. Y lo otro es que si ustedes se fijan, en este caso que es un pigmento que dice Dynamic, tiene un certificado bajito que dice Rich. Entonces, es el Rich único Compliant. certificado en el momento que hace referencia a la concentración de los pigmentos, principalmente a nivel europeo. Ok. Entonces, ¿qué se ha encontrado? La cuestión es que a nivel europeo se ha hecho la prohibición de diferentes gamas de colores. De por sí ahorita los tatuadores se ven con mayores restricciones porque el problema es que lo que son las gamas de los azules y los verdes están prohibidos. ¿Por qué? Porque son pigmentos que van a generar un aumento de respuestas alérgicas. Y son colores primarios. Exacto, entonces eso conlleva que Bueno, el nada azul. más el verde secundario. Entonces, la cuestión con eso es que conlleva que ya se disminuyó nada más como el 60% de la paleta de color. Y el rojo es el pigmento que más problemas nos va a generar. De por sí, antes el rojo era hecho a base de mercurio. Y eso conlleva que hubiera mayor cantidad de respuestas alérgicas y efectos adversos con el mismo. Ahorita básicamente lo que se hace es que se cambió por cadmio y a veces por óxido de hierro, pero eso conlleva que también sigue siendo el pigmento con mayor cantidad de problemas. Ahora bien, eso conlleva que el pigmento, como estamos hablando que hay unos que son de componentes orgánicos y otros inorgánicos, cuando hablamos de componente orgánico, hace referencia que son principalmente derivados de vegetales. Sí. ¿Sí? En este caso, el pigmento negro, que es el que está por allá, el pigmento negro viene de un arbolito que se llama campeche. Entonces, lo que hacen es que lo trituran y con eso conlleva que tenga una cantidad, o sea, un tamaño que sea necesario para que se conserve en la piel, lo cual ya lo haremos un poquito más adelante. Pero si nos fijamos, esos son los pigmentos que más se utilizan. Y la cuestión es que ustedes se fijan acá en la parte de como, No creo que se alcance a ver, pero sí. Si ustedes se fijan en la parte de composición, ustedes dicen, bueno, esto no tiene ningún tipo de cosa extraña. Sí, no, son 3 componentes. Son 3 componentes. Y uno de esos es agua. Entonces, ustedes para cuando sean clientes o quieran aprender sobre el tatuaje, se van a dar cuenta que tiene un pequeño acá código que dice CI numeral 777-266. Sí. Que en este caso hace referencia al carbón vegetal. Ok. La única forma para poder la ya lo vi. composición es con el código CI. Pero no todas las marcas lo hacen porque no están obligadas a hacerlo. Entonces, cuando estás hablando de la composición de allá, esa es una composición general en las tablas porque nuevamente cambia dependiendo el fabricante Sí. y también de la región. Entonces, digamos en el caso de los pigmentos que podemos que no sean buenos, son los de origen estadounidense y europeo, porque son los únicos que tienen un poquito de regulación por parte de la FedEx, de la FDA y la REDEX. Okay. En este caso, que es el certificado REACH. Pero entonces eso conlleva que ahorita, como no hay ese rigor para los pigmentos, a pesar de que ustedes dicen, bueno, pues en la industria cosmetológica tienen que hacer 50.000 pruebas que va encima de la piel porque este no tiene ningún tipo de regulación. Claro. Y ahí entramos al tema que estábamos tocando antes de iniciar el video podcast y el podcast como tal, es que salió un último estudio donde dice que el hacerse tatuajes tiene un alto índice de riesgo de desarrollar
algún tipo de cáncer de piel. Pero si lo vemos ahí, entonces también viene con una historia de usted qué tanto se ha cuidado la piel, qué familia o riesgos tiene de desarrollar cáncer. Digamos, si trae alguna predisposición y lo hacen con algún tipo de componente que no es el idóneo, pues el riesgo va a ser absurdamente alto. Exacto, entonces cuando utilizamos pigmentos de marca Patito, no es chistoso, la cuestión es que esos pigmentos pueden tener mayor cantidad de impurezas. Claro. Y no solo, sino también la concentración puede llegar a ser más tóxica. Por eso es la restricción que ahorita en Europa, porque se encontró que son, aparte de posiblemente pueden generar cáncer, también tienen el problema que pueden ser nefrotóxicos, pueden ser hepatotóxicos. O sea, no solo es el hecho de que va a generar cáncer, sino también genera toxicidad. Entonces, por eso es que es tan importante saber tanto los antecedentes de la persona y qué insumos están utilizando, porque eso conlleva que, pues, obviamente estamos poniendo en riesgo la vida de nuestro cliente. Total. Entonces, lastimosamente, pues no acá tengo las fotos, pero digamos, hay unos pigmentos que muchas veces se entregan en los kits de tatuaje, que son para los que están comenzando, y son marcas de Patito. Patito, que pasan como témperas, y esas marcas, aparte de contaminadas, la toxicidad es muy alta. Y eso conlleva que también se generen respuestas ulceronecróticas, que es muy lo que ustedes manejan al día a día. Martín evidentemente es profesor y es que quería contar eso porque pues tienes el tema claro y lo explicas muy claro y es porque Martín es fundador y dueño de Tattoo Academy. Háblanos un poquito de Tattoo Academy. Bueno, entonces les comento, ya llevamos con este proyecto ya 7 añitos. La idea básicamente con este proyecto es no solo el hecho de que sea la enseñanza del tatuaje como una disciplina artística, sino como un procedimiento quirúrgico. Porque siempre les he dicho a mis tatuadores y pues a mis estudiantes que el tatuaje al fin y al cabo es como una cirugía plástica. Si usted lo hace bien, va a exaltar la belleza del cuerpo, si lo hace mal, le van a embarrar, le van a dañar la vida al pobre cliente. Entonces, eso conlleva que para llevar hasta ese punto tienen que saber muchas cosas, entre eso la parte científica, la parte técnica, la parte publicitaria, la parte de imagen. Son muchas cosas que al fin y al cabo vimos la necesidad y por eso es que generamos un contenido programático que es multidisciplinario. O sea, no solo el hecho que estoy yo acá, sino que también hay enfermeros, hay trabajadores sociales, están profesores de artes plásticas, tatuadores de diferentes disciplinas para que pues cada estudiante aprenda de lo Todo eso aquí en Tattoo Academy. Bueno, porque estamos grabando este video podcast desde Tattoo Academy. Exacto, entonces están todos invitados. Igual ahorita nos van a dar cuenta que los espacios tienen múltiples zonas para cada estudiante pueda desarrollar muy bien sus técnicas y pues también aprender todo lo necesario. Martín, excelente y muchas gracias. Te lo digo como profesional de salud, Alexis seguramente me apoya porque, pues mira, hay muchos riesgos detrás de eso y un médico como tú se puso al frente y está enseñando a hacer los tatuajes de la manera adecuada. Entonces, genial, me encanta y muchas gracias por este espacio para hablar de eso. Definitivamente necesitamos que este mensaje llegue a todos. Claro que sí. Hablando de eso, que este mensaje llegue a todos, nuestra comunidad es muy amplia. Tenemos profesionales de la salud, tenemos personas del común, personas que nos quieren escuchar y que quieren aprender y que seguramente ahorita con la moda del tatuaje, porque ahorita el tatuaje es una moda, quieren hacerse un tatuaje. Entonces, comencemos. Si yo quiero hacerme un tatuaje, ¿qué cuidados debo tener antes en la zona o qué cuidados debo tener como persona con mi sistema inmunológico, con mi alimentación, con mi estilo de vida? Entonces, realmente para contar que el tatuaje vamos a manejarlo como si fuera una cirugía. Entonces tenemos que tener el cuerpo en las mejores condiciones para que no haya inconvenientes al momento de hacer el procedimiento. Tengamos en cuenta que al fin y al cabo el tatuaje es básicamente una representación artística 2D en un objeto 3D. Entonces eso conlleva que básicamente tenemos que hacer que el lienzo esté en las mejores condiciones posibles. Entonces las recomendaciones básicas es una semanita antes hidratar muy bien la zona, aplicando cremas que sean hidratantes. Hay una recomendación que dice, pues es lógica, pero mucha gente no la hace, porque es algo normal, que es el hecho de tomarse por lo menos 1 litro de agua al día. Porque si la piel está seca, está descamativa, pues básicamente el tatuaje no va a ser bien recibido y la elasticidad no va a ser suficientemente buena. De igual forma también se recomienda que si digamos tienen medicamentos, no los vaya a suspender, a menos de que tengan medicamentos que sean problemáticos para el tatuaje, como por ejemplo anticoagulantes o antiagregantes. Como estamos hablando de un procedimiento que pues va a generar sangrado, eso conlleva que pues obviamente si no tenemos en cuenta eso, el sangrado va a ser prolongado y va a tardar por completo la cicatrización. O que estemos también en manejos con corticoides. Entonces, normalmente, si tenemos manejo con corticoides, puede haber en el caso que haya una inmunosupresión y eso pues aumenta el riesgo de infección. O sea, no se suspenden. No se suspenden, pero digamos que esos son los casos particulares en los cuales nos toca
mirar ya desde del punto de vista Ok. médico para ver si lo tatuamos o no. Bien, Pero digamos, si entendí. tenemos un cliente que es hipertenso y le suspendemos sus medicamentos antihipertensivos, pues obviamente estamos generando un evento que es bastante estresante por el dolor y eso puede llevar a una crisis hipertensiva y pues chao pescado. Sí, total. Sí, claro. Entonces obviamente es el hecho porque muchas veces hay tatuadores que dicen, no, usted está tomando tal medicamento, no, suspéndalo. No. Pero justo el día de la sesión puede dar efectos adversos. Por ejemplo, tuvimos un caso de un tatuador que le recomendó al cliente suspender sus medicamentos para un síndrome de epilepsia. Oh, por Tener un Dios. síndrome convulsivo. Y oh, sorpresa, obviamente, Oh, por Dios. el cliente, pues con ese factor estresante, de por sí no había dormido bien, no había comido, toma ese episodio convulsivo. En plena sesión En de plena tatuaje. sesión. Claro. Entonces, obviamente es ese tipo de recomendaciones, de igual forma, nada de consumo de sustancias psicoactivas por lo menos 24 horas antes. Entre esos yo siempre digo las legales e ilegales, o sea, nada de alcohol, nada de marihuana, nada de cocaína, bueno, nada de nada. Café. El problema con el café es que a veces nos puede aumentar un poco el sangrado. Oca. Gracias por preguntar eso, Alexis. Listo, entonces café no 24 horas antes. Entonces, igual forma también se recomienda el hecho de dormir bien. Nuevamente, son puras recomendaciones muy parecidas al cuidado prequirúrgico. Entonces, la cuestión con eso es, vamos a buscar todo lo posible para que pues, funcione lo mejor que sea posible el tatuaje. Otra recomendación, aunque suene tonta, es no exponerse a los rayos UV. Si el cliente llega con quemaduras de primer grado a causa de la exposición solar, pues obviamente la piel va a estar inflamada, va a estar sensible, va a ser más doloroso el procedimiento, va a haber mayor descamación, no va a haber buena asimilación del pigmento. Entonces, hay clientes que se van de playa, brisa y mar Sí. y al día siguiente quieren tatuarse. Mm. Entonces, pues obviamente eso conlleva que una complicación. Bueno, y esa es la preparación del tatuaje. Listo. Ya sabemos que la persona, y pues por supuesto que tiene que ser con un experto. Ahora vámonos al durante del tatuaje. O sea, nosotras queremos como meternos en la piel e imaginarnos todo lo que pasa desde la piel, la aguja, la tinta, y pues qué pasa allá adentro, cómo es que esa tinta llega allá y se queda y no se borra. Bueno, entonces la cuestión con el tatuaje, a diferencia de, digamos, de la infiltración, es que la aguja que se usa es una aguja maciza. ¿Por qué? Porque tenemos una aguja que tenga un bisel o aguja hueca. El problema es que con la penetración constante Sí. se empieza a doblar el bisel. Y eso conlleva pues, que va a desgarrar el pobre tejido. Entonces, por eso es que lo que está haciéndose con el tatuaje no es una infiltración específica en la zona, sino que estamos haciendo una herida para impregnar un pigmento. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, Uno curando heridas y ellos haciendo heridas. básicamente lo que está haciendo es una herida. Sí, total. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recordemos que la piel pues, está compuesta por 3 capas, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Sí, Entonces, la primera capa que tenemos que romper es la epidermis. sí. Luego, después de eso, tenemos la dermis, que se divide en 2 capas, que es la dermis papilar y la dermis reticular. Entonces, la cuestión es que nos toca tener mucho cuidado, porque cuando pasamos a dermis reticular o a hipodermis, ahí es cuando comienzan los problemas estéticos del tatuaje. Entonces, idealmente el tatuaje tiene que quedar en la dermis papilar. Entonces, recordamos que está ubicado principalmente lo que es un tejido conectivo laxo, lo cual conlleva que pues, eso permite que el pigmento quede embebido ahí, pero van a haber unas células que van a poder migrar hasta ahí, que corresponden principalmente a nuestro sistema inmune innato, que van a ser los macrófagos. Los macrófagos. Entonces, los macrófagos, básicamente, como ustedes saben, lo que ellos tienen como función es hacer lo que es la fagocitosis. Entonces, básicamente, se traduce que son unas células que son, yo siempre digo que son como si fuera un Pac-Man chismoso. Literal. Pero ellos llegan, se comen lo que es extraño, si no pueden allá, si no pueden, llevan la respuesta al sistema inmune adaptativo, y eso conlleva pues, que al fin y al cabo van a montar una respuesta específica, que pues, más adelante podemos hablar de complicaciones por ese lado. Pero el problema es que el pigmento del tatuaje es una macromolécula. Por lo general está constituido de 30 a 50 nanómetros, obviamente moléculas más grandes. Pero eso conlleva que el macrófago va a intentar comerla, las partículas son muy grandes y muy pesadas, No lo entonces eso conlleva que no es capaz de sacarlo ya del sistema linfático, sino que se quedan ahí. O sea, los deja como gorditos a los Los deja macrófagos gorditos, y flotando. con tinta. Y básicamente lo que pasa es que se muere el macrófago, llega otro, lo reemplaza y se convierte en un ciclo perpetuo, ¿sí? Pero pues tengamos en cuenta que al fin y al cabo pues todo depende de las fases de la cicatrización. Entonces eso conlleva que pues finalmente como lo que estamos rompiendo son vasos sanguíneos principalmente capilares, y va a conllevar que el sangrado va a ser escaso. Y al ser escaso pues eso conlleva que la coagulación va a ser bastante rápida y pues entonces que la parte de inflamación. Entonces ya hablamos de nuestro amigo el macrófago, posteriormente llegan nuestros amigos los neutrófilos, pero pues ahí vienen unos pequeños problemas que son el hecho de que nuevamente si los pigmentos están contaminados van a favorecer una infección y una respuesta inflamatoria mayor. O que el tatuador o el cliente
no tengan las normas de seguridad suficientes durante el procedimiento, entonces eso conlleva que la cantidad de microorganismos que van a avanzar a la piel van a ser muchísimo mayor y eso aumenta el riesgo para una infección. Pero digamos que en el caso ideal, que no pase nada raro, nuevamente uno que otro neutrófilo se va a granular, va a liberar histamina, va a generar todo lo que es la parte de los signos cardíacos de la inflamación, pero pues obviamente cuando es un tatuaje bien hecho, esos signos cardíacos no van a ser tan evidentes. Claro. Y posteriormente, si seguimos a la fase de remodelación, obviamente hay una cosa que es el hecho de cómo envejecen los tatuajes, que es a cargo de los fibroblastos. Entonces vuelven y juegan, ellos vuelven cogiendo nuevamente con el colágeno, restituyen todo el tejido, pero al fin y al cabo, como hicimos una lesión que no es tan grave, bueno, siempre y cuando la hecho un buen tatuador, ¿no? Sí. Se genera una costra serosa, y esa costra serosa es lo que nos va a favorecer una barrera protectora para ese tatuaje. Y posteriormente, eso va a conllevar que vamos a pasar a la fase de maduración, y al fin y al cabo terminamos con una cicatriz normotrófica. Si ustedes tocan un buen tatuaje, no se tiene que sentir absolutamente nada. ¿Te puedo tocar el tatuaje? Pues ya que estamos hablando de tatuajes, ya se puede explicar las cositas. Entonces la cuestión acá con este tatuaje, si ustedes se fijan muy bien, este tatuaje sí tiene unos pequeños detalles. Entonces, como hubo mayor trauma en las zonas de las líneas, se generan unas cicatrices hipertróficas. Entonces, ustedes pues, me toca escribirlas. Desde acá se ve que están bastante elevaditas. Bueno, acá en el video, por temas de la toma, no se alcanza a ver, pero pues tampoco te vamos a pedir que subas la pierna. Y como les decía al inicio, en realidad el tatuaje se ve, pues no se ve terrible, es un tatuaje delineado, es un tatuaje de una sola tinta, entonces no se ve tan para mí. Me cuenta que soy morenito, ¿no? Entonces, para los que no me están viendo. Okay. Entonces, en ese caso, pues estas zonas se siente bastante elevadito. Entonces, todo esto es una cicatriz hipertrófica. Y sí, eso es lo que no debería pasar. Exacto. O sea, con una buena técnica, esto no debe pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que idealmente tiene que quedar en la dermis papilar, ¿sí? Sí. Pero cuando pasamos a la dermis reticular, ya la célula principal no va a ser el macrófago, sino que va a ser el fibroblasto. Como se hizo un mayor trauma, hay mayor sangrado, hay mayor respuesta inflamatoria, mayor estimulación de los fibroblastos, y eso va a conllevar que se genere la hipertrofia. De igual forma es como envejece el tatuaje, ¿no? Pues este tatuaje no está tan viejito. Bueno, yo no tengo tatuajes. Están tapados, lo siento. Entonces la cuestión es que como el fibroblasto al fin y al cabo es una célula que no tiene movimiento, ella lo que va a hacer es que se mueve el fibroblasto, libera la partícula, y libera la partícula, se la pasa a la de lado. Y luego la de lado. Se comienza como a correr. Entonces cuando usted ve ese tatuaje con el tiempo se empieza a ver la línea bastante difícil. Sí, okay. Entonces eso por ese lado. Y lo otro es que pues una explicación que es muy importante es el hecho de que los tatuajes de color tienen un pequeño inconveniente con las personas morenas. ¿Por qué? No es el hecho de que, porque somos negritos, es por el hecho de que cómo se asimila, bueno, cómo se interactúa el pigmento con la luz. Okay. Entonces recordemos, los melanocitos se encuentran en la epidermis. Entonces, al estar en la epidermis, la cuestión es que al final cada pigmento queda es en la dermis. Sí. Entonces, eso conlleva que cuando se restituya nuevamente la epidermis, va a cubrir el pigmento y no se va a ver. Entonces, lo que les digo a los estudiantes es como cuando uno tenía el colegio de primaria, que uno compraba el cuaderno más bonito y todo el cuento, el de frutitas, el de esa cosa, de Dragon Ball. Y luego le mandaron a colocar un forro rojo. Sí. Y hasta ahí llegaba el chiste. Sí, claro. Es lo mismo. Entonces, como la melanina al fin y al cabo, pues hay diferentes tipos de melanina. Pero en este caso, pues como son de color principalmente parduzco, amarillo, entonces va a conllevar que, pues, si tenemos, por ejemplo, en este caso, no, que si no lo estén viendo, digamos acá en este tatuaje, técnicamente hay color amarillo, y color naranja y color blanco. Y no se ve. Pero no se ve, porque yo soy bien cafecito. Entonces la cuestión es que pues obviamente no va el contraste, y eso conlleva pues que al momento como interactúa la luz con los pigmentos, va a conllevar que no se va a reflejar de forma adecuada, entonces no se va a ver. Eso es toda una teoría del color. Básicamente, entonces es también aplicando un poquito de física. Igualmente, digamos en el caso del pigmento blanco, nuevamente, acá, bueno, si alguien va a sonar feo, pero si alguien tiene un tono de piel muy, muy oscuro, sí, pues porque no somos en blanco. Sí, recordemos tiene sentido. La pigmentación de la piel no es homogénea. Entonces, eso conlleva que hacemos un tatuaje que sean blancos, eso va a conllevar que se va a ver todo como café con leche. Entonces, no se va a ver homogéneo la pigmentación. ¿Va? Perfecto. Entendido. Entonces, nuevamente, no es que ustedes van a encontrar tatuajes que van a decir, no, es que para hacer tatuaje de color solo se requiere piel blanca. No es que lo hagan por racistas, sino es por el hecho de que los melanocitos no van a permitir la visualización del... Y tiene que ser un tatuador, un artista que sepa del tema, porque digamos yo puedo llegar acá con el tatuaje de los 200 colores, pero si soy una persona de raza negra, pues tiene que ser muy sincero en decirme como, hey, no se puede, ¿cierto? Y con fundamento.
Entonces, ¿Sí? eso es Y lo no que está le mal, explico- Claro. es válido. Es un asesoramiento ideal. Le explico a los estudiantes y pues también a mis tatuadores el hecho de saber explicar bien las cosas. Porque nuevamente llega un cliente y le dice, no, yo me quiero hacer un tatuaje acá, realismo, color de mi familia, todo el cuento. Pero es bien negrito. Pues el problema es que el tatuador va a decir, no, pues yo no puedo porque usted es negro. Por el Pues suena tono de la feo. piel. Claro. Y es el hecho de decir, bueno, es que la cuestión es que usted tiene un pigmento en la piel, que va a conllevar que al fin y al cabo va a tapar, no es que lo vaya a eliminar, sino que va a tapar al fin y al cabo el tatuaje y no se va a ver el tatuaje al fin y al cabo. Entonces, es el hecho de saber explicar bien las cosas, porque si uno no explica bien las cosas, pues obviamente eso conlleva que hayan vacíos y no solo eso, sino que también puede terminar ofendiendo a la otra persona. Sí, total. Pero para quienes nos escuchan y bueno, ojalá este mensaje se difunda, ¿no? Eso es un Oh. tema no de cultura ni nada, eso es un tema científico. Y tengo otra pregunta con respecto a que vamos a mostrar ahorita una foto en el video podcast para que la gente pues vea lo que estamos viendo acá. La pierna, si nos autorizas tomarte una foto. Claro que sí. El tatuador tiene pues su aguja, pero esa aguja o esa tinta se queda en la epidermis o en la hipodermis. ¿Qué pasa en esos Bueno, casos entonces, si no terminé de contrarios? contar esa parte. Recordemos que la regeneración de la piel se da aproximadamente a los 30 días, no Ujú. tanto hablando de cicatrización, sino la forma en que funcionan los queratinocitos. Y al fin y al cabo, lo que pasa es que de todo lo que se inyecta, como normalmente les dije, no es una infiltración específica, sino lo que estamos haciendo son huequitos para infiltrar lo que es la molécula de pigmento. Sí. Al fin y al cabo, lo que queda en la epidermis, todo ese pigmento, se pierde por la misma escamación normal del tejido. Se va regenerando hasta que se Exacto. borra, sí. Entonces, en ese caso, de todo lo que uno inyecta, bueno, yo no soy tatuador, pero todo lo que inyectan nuestros artistas, por lo general queda entre el 40 al 25%. De resto, todo se elimina. Ok. Ahora bien, cuando pasamos hasta la hipodermis, aparte de que hay mayor sangrado, eso va a conllevar también que como en la hipodermis, pues sí, ahí puede haber fibroblastos, pero no está en la suficiente cantidad, normalmente los macrófagos no van a estar en la suficiente cantidad. Eso va a conllevar que, pues uno, como estamos atravesando hasta el tejido adiposo, Ujú. puede haber una mayor respuesta inflamatoria y como no hay quien contenga el pigmento se empieza a expandir. Eso era lo que yo Sí. había visto en algunas personas, como un montón de tinta regada y sí supuse que iba por la hipodermis, pero ya ahora sí nos queda Ahí, claro. ahí es, Martín, cuando uno ve la complicación de que la tinta se esparce y sale una flictena de tinta. No, ¿No? en ese caso no es. No, es básicamente como si fuera una mácula, pero hipopigmentada a nivel alrededor del tatuaje. Entonces, como una Ok, sombrita básicamente. ya, listo, perfecto. Pero, bueno, ahorita hablamos de esa parte, pero digamos que eso es lo que pasa principalmente con el tatuaje. Y nuevamente, ya que pues vamos a hablar un poquito más de cicatrización, el hecho de generar mayor trauma, y en especial con personas que tengan factores de riesgo, nos Sí. favorece en la formación de queloides. Que la cicatriz hipertrófica ahí va a dañar todo el proceso. Sino que en este caso pueden ser dos cosas aparte. Una que es la hipertrófica, en hipertrófica sí podemos, digamos que yo quisiera de aquí en adelante taparme ese tatuaje. Con hipertrofia sí se puede, con queloide no se puede. O bueno, pues, si quiere que le quede feo, pues hágalo. Porque recordemos que al final cada el queloide como tal no es una enfermedad, o bueno, no es una alteración la cual conlleva una complicación de la salud, sino que es principalmente estético. Pero igual, lo que uno busca con un tatuaje nuevamente es como si fuera cirujano plástico, tratar de embellecer más el cuerpo y no embarrarla más. Entonces, si manipulamos a una persona que tenga cicatrización tipo queloide, pues eso va a conllevar a que pues, la cicatriz, como estamos estimulando nuevamente la respuesta inflamatoria, va a conllevar a que la cicatriz va a aumentar de tamaño. Aumente, perfecto. Martín, qué pena. Martín, ya hicimos los cuidados de antes. Ahora, ¿cómo llega esa tinta? Listo, nos quedó súper claro. Ya la persona tiene el tatuaje. Ahora, El después. por favor, porque hay muchos mitos alrededor de cómo cuidarse un tatuaje. Bueno, casi necesito la ayuda de ustedes dos. ¿Por qué? Porque pues, la cuestión es que ustedes están encargados mucho de lo que es el manejo de heridas y vamos a encontrar unas cosas que son bastante particulares. Por ejemplo, entonces, vamos a comenzar con la parte de cuidados específicos, que es la parte más complicada, porque al fin y al cabo es donde siempre cometemos errores. Hay recomendaciones generales que pues son las de no exponerse a los rayos UV, no hacer actividad física, evitar el roce, evitar sudoración. Bueno, pues, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a comidas? También, ese es todo este tema, porque, pues, valga la redundancia, el tatuaje es una herida, lo acabamos de mencionar mucho. Y a nosotros a nivel de herida siempre nos dicen, no coma papa criolla porque eso irrita.
¿sí? Nosotros en heridas del común, conociendo la fisiología, conociendo las patologías de base de nuestro paciente, pues cogemos y les decimos, no, si su merced sufre de colesterol y se me va a comer 1 kilo de chicharrón, pues déjame decirte que como que se va a irritar, pero no precisamente por el chicharrón, sino por toda su carga de colesterol que tiene, ¿cierto? Pero a nivel de tatuaje hay algo referente, digamos, licor. Entonces, en ese caso, es básicamente lo mismo. Entonces, nuevamente, cuando uno está hablando con alguien que quiere saber sobre recomendaciones de cuidado del tatuaje, siempre dicen, no, es que la papa criolla, que la yuca, que el tomate, que el aguacate. También no sé cómo raro. Bueno, siempre el más raro es el tomate, no sé por qué. El ají, En este el caso, ají, La carne de cerdo. la carne de cerdo. la carne de cerdo, los lácteos. Entonces, digamos, en ese caso, pues nuevamente la papa criolla, la yuca, todo ese cuento es el hecho de, uno, pues cómo se prepare, porque obviamente si lo refrita, hiper mega frita, y lo Exacto, come así, ahí no es la en comida, picada, pues ya es la otro grasa. cuento. Exacto, ya estamos hablando principalmente de grasas. Aunque sabemos que con grasas, pues tenemos un pequeño discusión con respecto a si realmente aumenta la respuesta inflamatoria o no. Pero en ese caso, pues sí es preferible no indicarle al cliente pues, que coma su picada así gigantesca, sino pues el hecho de todo con moderación. Exacto. De igual forma, los picantes. En el caso del picante, pues me juega también con moderación, porque nuevamente, con los picantes generamos vasodilatación. Y al generar vasodilatación en una zona que está generando una respuesta inflamatoria, pues aumenta el edema y pues favorece que aumente pues, la inflamación de la zona. Okay. En ese caso con el ají, pues sí nos toca tener cuidado. Digamos que son principalmente esas dos, el resto ya es más que todo mitos. Yo tengo una y sé que Alexis me va a apoyar, el azúcar. El azúcar. El azúcar, la cuestión con el azúcar vuelve y juegas. También. Procesos inflamatorios. Exacto, es en moderación. No Sí. es que coja y se meta El postre. todo el postre gigantesco. La torta de 20 porciones. El allá. licor también trae azúcar, ¿no? Claro, de diferentes tipos de licor. Ahí hay otro tema que es un poquito más hot y es el tema de las relaciones sexuales. Muy bien, buena pregunta. Porque muchos son No, espere. el tatuaje en pareja, ¿no? El medio corazón y Pero no entendí, o sea, no tener relaciones sexuales después de haberte hecho un tatuaje. Sí, cuando yo me Ok. hice el primer tatuaje, la persona pues era una persona empírica que había hecho tatuajes, quedó muy, pero fue lo primero que dijo, ¿sí? Nada de relaciones sexuales porque eso genera infección y se infecta y uno, pues claro, si yo estoy frente a una persona que hizo eso, yo considero que es una persona experta. Claro. Cuando ya hoy en día yo ya soy profesional, conozco algo del tema de heridas, de piel, de procesos, yo digo, déjame y lo refuto un poco, ¿sí? Depende del tipo de relación sexual que vaya a tener, en dónde la vaya a tener y qué poses van a hacer, ¿sí? Exacto. Ahí está la cuestión. ¿Sí? O dónde estuvo el En tatuaje. jacuzzi no, eso podría decir Por que lo no. menos, ¿sí? Sí. Pues sí. La cuestión con esos, o sea, la cuestión es que cuando uno empieza a recomendar de forma específica, los clientes se van por ahí. Sí. Sí. Entonces, si dicen, no, es que tiene una relación sexual, la cual sea un poquito más pasiva, que no le roce con la zona del tatuaje, por favor, pues lo conlleva que pero al fin y al cabo el cliente se va a aparecer y dice, no, pues dijeron que sí. Eso, algo así. Entonces, la cuestión es que uno, pues, o sea, ahorita hay otros métodos de curación que favorecen el hecho de que, digamos, la parte de roce, pues no sea tan involucrada. Que ya por acá lo tenemos, que ya de pronto ya ustedes lo conocen. En este caso, pues, es el apósito adhesivo transparente. Las películas transparentes, film transparente. Antes los tatuajes los envolvían en vinipel, ¿cierto, Martín? Aún se sigue haciendo. Aún se sigue haciendo, pero lo ideal son películas adhesivas transparentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto ha conllevado que, pues, normalmente al nivel de manejo de heridas, siempre se utiliza para cubrimiento de heridas. Pero eso conllevó que, pues, en la industria del tatuaje se vio que también funcionaba muy bien y lo extrapolaron también al cuidado del tatuaje. Entonces, eso conlleva que, pues, obviamente lo que es la parte de, digamos, alguien que trabaje como barbero y con la zona expuesta, pues, obviamente eso conlleva que aumentar el riesgo de infección. Sí. Pero ahorita como están estos tipos de productos, eso se extrapoló al tatuaje, no es que pues, eso está en la parte médica de hace rato, se extrapoló al tatuaje, pues eso conllevó que pues, obviamente se disminuyó el riesgo de ese tipo de situaciones. Pero igual, también con las relaciones sexuales, volviendo al tema. Entonces, digamos que en ese caso, pues alivia esa parte de los problemas. Claro. Obviamente, la cuestión con el apósito de ciertos pacientes es que cuando se acumula sudor, no sé si ustedes han olido cuando se acumula sudor en ese apósito.
Sí, claro. Claro, porque eso, el apósito transparente es un poliuretano, su base es un plástico y es oclusivo. Dependiendo de las marcas que hayan en el mercado, hay unas tasas de evaporación, ¿sí? Puntualmente. Hay unas que permiten salir mayor grado de agua, otras que es totalmente oclusivo y huele a agua estancada, y estos pues súmele los componentes que tiene la piel, el sudor, la persona, puntualmente, como dicen al coloquio, huele a podrido. Alexis, ¿y qué opinarías tú ya hablando de estos film? Si nos vamos un poco más a la tecnología de heridas, de los hidrocoloides, por ejemplo, que también son oclusivos, que también algunos permiten ver, pues en este caso necesitamos ver el tatuaje, a la final, esta es una de las finalidades del film. Entonces, ¿qué opinas tú de poner un hidrocoloide en un tatuaje? Pero antes de yo responderte eso, necesito una respuesta de Martín como médico. Sí. Cuando yo me hice un tatuaje, me pusieron un film y a las 24 horas este se llenó de toda la secreción serohemática, ¿sí? Que expulsa el tatuaje, el agua con sangre puntualmente, que le dicen a uno, es agüita con sangre, ¿sí? Para nosotros es serohemático, se llenó, y a mí llamé a varios compañeros y uno me decía, no, levanta el fil y saca esa agua y vuelves a poner un fil nuevo. Y a otra persona me dijo, no, déjala ahí porque ella es la que va a estimular el proceso de cicatrización. Pasados 24 horas, que es el proceso inflamatorio más severo. Realmente, ¿qué se debe hacer a las 24 horas? Pasadas las 24 horas. Un grandísimo, depende. Depende de... El trauma. Ah, ok. Entonces no es lo mismo un tatuaje que sea minimalista, que sea la firmita, que el corazoncito. Que... Sí, así, las tres rayitas. Muy sencillito, es muy diferente a un tatuaje de hiperrealismo, grandote, porque eso conlleva que sí toca cambiar, digamos, cuando es acumulación seromática. Cuando es acumulación, el hecho es que también toca eliminar dicha secreción, y lo que se recomienda es cambiarlos acorde al trauma que hay con el tatuaje. Entonces, digamos, si es un tatuaje que sea de realismo color o que sea de muchos, que haya mucho trauma, se recomienda poner que sea 12, 24, 7 días. Ok, mantener el fil. Exacto, pero si digamos un tatuaje sencillo, que sea la frasecita, el algo chiquitico, pues sea 24 y luego se cambia y se lo dejamos durante 7 días. Entonces, en ese orden de ideas, sí podríamos hablar de un hidrocoloide extradelgado. Claro. Para nosotros en el área de herida, pues el hidrocoloide extradelgado es como una segunda piel, pero el extradelgado, que es súper, súper delgadito, casi transparente, y que no corre el riesgo de ser tan oclusivo como una película. Podríamos estarlo viendo de pronto. Además, ensayarlo. hay unos componentes también adicionales dentro del mismo hidrocoloide, que son una carboximetilcelulosa y otras cosas, que además de proteger, favorecen al proceso de remodelación. Entonces, era algo que queríamos, como expertas en heridas, consultar con expertos en tatuajes, porque nos preguntan mucho en la consulta. Me hice un tatuaje, ¿qué me puedo poner? Más allá pues, de las recomendaciones del tatuador, ¿qué podemos nosotros decirle a nuestros pacientes? Porque también tenemos pacientes con complicaciones de heridas de tatuajes. Sí, ahí viene otra pregunta. Yo manejo muchas pacientes post-mastectomía, ¿sí? Los cirujanos plásticos que trabajan en esta área son muy dados a que el seno quede muy realista, ¿sí? Pero bien es cierto que posterior les recomiendan tatuarse el pezón, ¿sí? Ahí pienso, a mí me llegó solo una persona con el tatuaje y fue muy difícil manejarla porque todavía estaba en quimio oral, ¿sí? Su sistema inmune no está el ideal y comenzó un proceso inflamatorio severo, no infeccioso, pero sí una inflamación severísima. Ahí, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué puede recomendarles uno? O guiar de pronto a este personal médico que les brinda estas opciones a ellas. Entonces, digamos, manejemos esta respuesta. Entonces, la cuestión con eso es que, nuevamente, el hecho que la persona esté en un proceso oncológico conlleva que, primero, el hecho de que el sistema inmune no se encuentra en las mejores condiciones posibles, que está en quimioterapia o radioterapia, va a conllevar que pueda tener esta inmunosupresión y eso va a aparecer el riesgo de infección. Y además que como estamos manejando, volvemos al tema de los pigmentos, ese hecho que estamos manejando son pigmentos que son de origen principalmente inorgánico, que muchas veces son metales pesados. Y los metales pesados aumentan la respuesta inflamatoria nuevamente. Entonces, si no están en mejores condiciones la piel y el cliente, bueno, en este caso el paciente, el tatuaje no va a ser bien asimilado y la respuesta inflamatoria se vuelve crónica. Entonces, en ese caso se recomienda primero, pues obviamente que haya pasado toda la fase de maduración como tal de la cicatriz
Y posteriormente ahí sí esperar que las condiciones del cliente estén en buenas, se encuentren en buenas condiciones, o si no, pues básicamente el tatuaje se convierte en otra herida que al fin y al cabo no va a poder cicatrizar. Sí, y vamos a dañar el proceso estético que estábamos haciendo, que era hacer un segundo seno o el Exacto. otro. Entonces, ese procedimiento por lo general es muy bonito porque al fin y al cabo se está haciendo una reconstrucción realista. De por sí, a nivel de cirugía plástica, hay algunas veces que se utilizaban con injertos inicialmente con cartílago y posteriormente el tatuaje para que sea un poquito más realista. Pero vuelve a jugar, la cuestión es que muchas veces no se hace en el tiempo que es. Entonces, en vez de hacer algo que sea estético, que favorezca nuevamente a la parte psicológica del cliente, del paciente, simplemente incluso porque acá el cliente, por parte del paciente. Entonces, obviamente, pues eso conlleva que pues, no estamos haciendo un procedimiento adecuado, sino que estamos conllevando que se complique nuevamente y pues obviamente los resultados no son los deseados. Perfecto. Y en este caso, la cuestión sí se pueden usar, pero digamos que ahí está un problema, que hay muchas cosas chéveres que me gustaría utilizarlas, pero el problema es la parte de acceso O sea, ¿cuánto vale cada dispositivo de y esos? conseguirlos. Claro. Entonces, hay muchas cosas chéveres que a nivel médico son geniales porque favorecen nuevamente la cicatrización que sea más rápida, que se den los suficientes nutrientes para que nuevamente los fibroblastos se remodelen, pero es el hecho de conseguirlos y el costo. Pues Martín, te tenemos una noticia. Ahí, entre todo, aquí en los podcasts siempre echamos chisme. Alexis y yo estamos trabajando en un proyecto para que las personas puedan tener acceso más rápido a esas cosas. Sí. Entonces, en poco tiempo vas a poder decirle a los pacientes que por medio de No, Alexis van a conseguir porque eso. digamos ahorita hay tatuajes que tienen demasiado trauma. Digamos a nivel de convenciones, muchas veces el trauma es tan excesivo que echa epidermis. Oh, por Dios. Entonces digamos que ese tipo de dispositivos serían geniales. De por sí muchas veces a veces utilizamos fitoestimulina y parches de fitoestimulina para Sí. poder favorecer nuevamente la regeneración de la epidermis. Pero estos serían muy geniales porque son más fáciles de manejar. Claro, y no, la gama es impresionante, esa es la idea, que ese es el proyecto que tenemos, hacer que las personas tengan acceso a este tipo de dispositivos más fácil y por supuesto que también los aprendan a usar, ¿cierto? Por favor, sí. La idea es que, claro, ustedes lo ponen en el momento y que hagan el entrenamiento para que ellos los puedan usar, sepan qué hacer y a quién recurrir. Perfecto, muchísimas Bueno, es que gracias. estamos en chismes. Por favor. ¿Otro chisme? No, la cuestión es que sí me gustaría saber porque digamos, eso es genial porque el hecho es de saber la parte costo efectiva. Claro. Digamos, ese rollito que está allá, ¿Suero? no, el rollito, el de, bueno, la cosita así transparente, El film. tiene un costo aproximado a 35.000 pesos. Ahorita Sí. creo que en 40.000. Sí. Y son 10 metros. ¿En cuánto saldría con esos colores? Ya tendríamos que evaluarlo, incluso Sí. una persona de un tatuaje no necesitará de pronto todo el rollo. Hay distintos laboratorios que manejan fracciones, Sí. apósitos de 10 por 10, 10 por 12, 5 por 7, 20 por 30. Ni siquiera habría que recortarlo. Exacto. Simplemente ya viene hecho, se retira el adhesivo de abajo y se coloca y ya. Por eso la tarea también es educar, enseñar. Qué chévere. Sí, Sí, porque sí, sí. nuevamente hay muchos dispositivos que me gustaría utilizar, pero no hay Perfecto. forma, a menos de que yo me vaya hasta el hospital y los Y entre lo que estamos hablando, estamos viendo aquí un producto que es hidratante y veo que tiene la marca de ustedes. En ese caso, pues eso fue una colaboración con una empresa que se llama Ribón. La cuestión con estas cremas, esta utiliza principalmente es a nivel de durante el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que haces muchas veces? yo quiero- Para favorecer lo que es el paso de la aguja. Y pues tienen ciertos componentes que también ayudan a favorecer la parte de remodelación y también pues ayudan con lo que es la parte de inflamación. Después, si su mesa se fija con la otra marca, tiene mayores componentes que van a favorecer lo que es la parte del control de la inflamación. Y también Pero- es durante. Ese es durante. Y esta es durante, pero hay una parte también para ustedes. Normalmente ustedes utilizan la vaselina también como un emoliente, ¿verdad? ¿Qué te dijéramos? Lo que pasa es que a nivel de heridas tenemos cierto poca afinidad con la vaselina. En heridas la vaselina a nosotros nos sirve puntualmente para que ningún apósito se adhiera, ¿sí? Pero la vaselina es oclusiva en una herida, las heridas son altamente exudativas, al aumentar la oclusión aumenta el riesgo de infección. No es interactiva, no es que haga algo dentro de la piel y favorezca algo. No. Y si es una piel sana, digamos pacientes seniles, que la ideología es
políchelos para que queden brillantes en vaselina. Cuando el paciente me lo bañan, me le quitan la vaselina y la piel queda reseca porque hizo un proceso oclusivo, ¿sí? Y no permitió que la piel interactuara con el medio. Entonces nosotros, las personas que ya conocemos un poquito más de piel, que somos especialistas o magíster en el área, estamos en el no uso de la vaselina, sino en la educación del uso de la vaselina. ¿En qué momentos usarlo? Entonces, muy bien, se me acaba de dar toda la respuesta a lo que iba a decir. Porque la cuestión es que por eso es que nos toca fijarnos muy bien los componentes de las cremas para cuidar el tatuaje. Como al fin y al cabo la vaselina es un producto que es fácil de adquirir Sí, y pues al momento de fabricarlo es bastante barato. Eso conlleva que muchos productos para cuidar el tatuaje traigan vaselina, traigan fetolatos. Entonces eso conlleva que, como ustedes están diciendo, es oclusiva. Si usted tiene una piel que es grasa y tras el hecho exudativo, va a conllevar a que va a lesionar en sí el tatuaje y va a entorpecer bastante la cicatrización. Entonces, digamos, yo ese tipo de crema no la recomiendo para posterior al tatuaje, a menos de que sea una piel extremadamente seca, y siendo así, aún siguen habiendo mejores productos para eso. claro. Entonces, digamos que en este caso, pues hacemos, cuando se maneja principalmente la vaselina es para lubricación del paso de la aguja, no es como tal para la cicatrización. Digamos que el que nos puede ayudar un poquito para la cicatrización es el que está allá, que digamos que esa marca se llama Ultra Ink, pero ahí va la cuestión, si ustedes se fijan, muchos productos para el cuidado del tatuaje realmente no son productos que sean farmacológicos, sino que todos son cosméticos naturales, por decirlo así. Entonces, todos son derivados que planticas, que extractos, que aceites. Entonces, eso conlleva que tengamos productos como emulsiones, anillas, pero al fin y al cabo, todo tiene ese manejo, porque, digamos, al momento de pasar por registro INVIMA, eso conlleva que sea muchísimo más costoso tener un producto activo que se considere como fármaco. Entonces, por eso es que muchos lo mandan hacia el lado de productos naturales. Sí, y aquí viene otra cosa. En el 2017 ya salió el consenso, por favor, para que lo tengamos muy claro, donde en heridas abiertas, alias tatuaje, no se aplican antibióticos tópicos, por favor. Sí, por favor. Mupirocina, sulfadiazida de plata, gentamicina, terramicina. Rifocina. No se aplica ningún tipo de antibiótico en el lecho de la piel, por favor. Esto está generando resistencias antimicrobianas y no es lo indicado. Si ustedes ven que están en un proceso infeccioso, se remiten a un profesional médico para que genere una formulación de antibiótico sistémico y un seguimiento, lógicamente, porque como acabo de explicar Martín, en su papel de médico, no es solo la infección local, sino que pudo haber una toxicidad sistémica. Entonces ahí va lo chistoso. Ustedes muy bien lo acaban de decir. Otros componentes es nada de antibióticos. Ustedes muchas veces, de pronto algún tatuador les ha recomendado, no, por favor, cuando usted termine el tatuaje, aplíquese terramicina, aplíquese vaselina. Sí. Y de por sí, muchas veces hasta en los mismos supplies de tatuajes, las supplies son las tiendas de insumos, venden también el antibiótico. Sí. Dicen, es que esas benditas cicatrices. Sí. Pues, a menos que lo hayan hecho en el río Bogotá, pues sí, pero el resto no hay razón de usarlo, porque pues, al fin y al cabo lo que está favoreciendo la cicatrización no es el antibiótico, sino los componentes que hace que sea una crema, no el como sea el antibiótico. El antibiótico muy bien está generando una resistencia, porque al fin y al cabo estamos generando una selección de microorganismos que van a ser resistentes, y cuando ya no hay infección, va a ser cosa bárbara. No, Entonces, Alexis, gracias por haber preguntado eso porque, uy, sí, yo también he visto muchos antibióticos. Por temas de tiempo, ya tenemos que ir culminando este podcast, pero antes de irnos, aclaramos lo de los antibióticos y me pareció oportuno aclarar los anestésicos locales. pero antes de continuar, Sí, su merced me mencionó un componente muy importante del pigmento blanco, sí, algo que también se utiliza mucho en el nivel de cuidado de heridas. el óxido de zinc. El óxido de Por zinc. supuesto, amo el óxido de zinc. La cuestión es que el óxido de zinc, muy bien, lo acaba de mencionar su merced, bueno, hace como 20 minutos, Sí. es parte de los componentes del pigmento blanco. Ujú. Entonces, listo, el óxido de zinc es muy chévere, muy bonito para el manejo de heridas comunes y corrientes. Ujú. Pero ya cuando pasamos al tatuaje, como tenemos un componente de un pigmento, Sí, si empezamos a utilizarlo de forma continua, digamos en un pigmento, en un tatuaje que sea de negros, se vuelve blanco o gris. grisáceo. Gris. Y en colores, baja la tonalidad. Entonces vamos a Importante. recomendar nada que tenga ni óxido de zinc ni óxido de titanio, porque al fin y al cabo se va a conllevar que se disminuye la Claro. saturación del pigmento. Y ahora sí, entonces anestésicos. Sí, lidocaína tópica. Entonces, En la gel, cuestión con en eso parche. Digamos que a nivel de dispositivos médicos, genial, chévere, porque pues uno ya sabe cómo funciona, quién lo fabrica, quién lo hace, las dosis, todo el cuento. Sí. Pero a nivel del tatuaje hay cremas que la sacan de forma casi que empírica
y eso ha conllevado a que pues han habido bastantes complicaciones, tanto por intoxicación con un medicamento o reacciones adversas a los excipientes de la misma crema. Por ejemplo, hay una crema que se llama TKTX, que es una desde la industria del tatuaje, pero el problema es que es una crema a la cual le han sacado copia hasta más no poder. Ujú. Entonces muchas veces, como el hecho de que también trae epinefrina. Oh, por Dios. Porque hay sola y con epinefrina, exacto. Exacto, entonces epinefrina, pilocaína, Ujú. lidocaína. Entonces el hecho de que venga con epinefrina y como es una concentración que no se sabe cuál es porque no tienen estándares de fabricación, Sí. conlleva que pues también, aparte de que pues va a conllevar que la piel se vuelva muchísimo más tensa, va a conllevar que al fin y al cabo el trauma va a ser mayor porque el pobre tatuador no va a poder pasar fácilmente con la aguja. Claro. Y eso conlleva pues también a todos los efectos adversos del medicamento. Entonces, Total. por eso es que muchas veces ahorita en convenciones se está prohibiendo el uso de los mismos. Porque nuevamente, como hay marcas que no tienen los estándares de fabricación y los que los están utilizando tampoco saben cómo utilizarlos, por ejemplo, no sé qué, nos pasó hace poquito en una convención con otro tatuador, no de acá de la academia, sino de un tatuador que estaba participando, y estaba utilizando un medicamento que, pues, bueno, un producto que se puede usted conozca que se llama Bactin, que se trae lidocaína 4.5% más cloruro de zirconio. Estaba utilizando otro producto que se llama RCK, que en su momento también traía lidocaína, y estaba utilizando TKTX, que trae lidocaína. Entonces, al fin y al cabo, genera todas las reacciones adversas, el cliente al fin y al cabo perdió. Generó las reacciones adversas por esta mezcla medicamentosa, así Entonces, la cóctel cuestión fue sabroso. que, en ese caso, pues, la lienzo, que es como se le llama a las personas que van a hacer como los que van a representar al tatuador, mucho, los que van a tatuar en convenciones, se llaman lienzos. Sí. Obviamente hizo un síncope y posteriormente hizo hora de carga y pues obviamente nos tocó estar ahí pendiente de ella En pleno congreso. en plena convención. Convención, perdón. Entonces sí nos tocó estar ahí pendientes, a prestar los primeros auxilios, todo el cuento. Menos Pero mal es- contaban con un médico. Normal está Ujú. poniendo vueltas. Entonces la cuestión con ellos es que nuevamente no es el hecho de usarlos, sino es el hecho de saber bien, usarlos bien. Ok. Claro. Por eso es que es tan Conocer. importante hacer todo lo que es la parte de la historia clínica antes del tatuaje. Si Claro. tiene alguna enfermedad de base, que consuma todo el cuento, para evitar dichos tipos de inconvenientes y saber qué tiene cada producto que se usa. Listo. Es que tengo dolor, hecho, otro poquito, hecho, y hecho, y hecho. O sea que si Alexis se ve a hacer el tatuaje la otra semana y compra un tubo de lidocaína en la farmacia y se lo aplica porque después de hacérselo le va a quedar doliendo, mejor no lo haga. No, sí lo puede usar, sino que la cuestión es usarlo bien. ¿A qué hago referencia con eso? Sigamos, vamos a utilizar lidocaína en pomada, que es el 2-4%, si tienen esa casi no se consigue que es el 10%. Sí. Lo que se hace es, previo al tatuaje, se hace un rasurado de la zona, pues para que todo el tatuaje esté un poquito más delgado para que sea mejor absorbido. Y después de eso lo dejamos de 30 minutos haciendo efecto y ahí sí comenzamos con la sesión. Obviamente tenemos que tener en cuenta que los anestésicos pues tienen un tiempo de vida. Sí. Y la cuestión es que muchas veces son 2 horas, 3 horas. Y el resto de sesión pues va a ser un dolor agónico. No, Ya no me voy a hacer tatuajes. No le crean. El dolor es No. relativo dependiendo de cada persona y zonas, por favor. En ese caso se pueden hacer ya son refuerzos con lidocaína, pero que sea en spray. Ok. Porque Con normalmente en en spray. pomada puede tener excipientes que puedan interactuar con el pigmento, que es lo que estaba mencionando ahorita con la crema que les dije ahorita, la TKTX, que también con colorantes. Entonces también interfiere durante el procedimiento. A veces lo que yo les recomiendo a algunos tatuadores es que pueden utilizar, digamos, a estos elementos que se llaman vitamina o butter, y lo que se hace es básicamente coger con lidocaína en jalea y mezclarla con la vitamina. Y con los excipientes que van tatuando, les van aplicando. Interesante. Perfecto. Bueno, Martín, creo que nos vamos a ver la otra semana porque Alexis se viene a hacer un tatuaje y yo no me lo voy a perder. Por favor, sí, sí. Martín, no nos resta más que darte las gracias por apoyar a esta comunidad, ¿sí? A este grupo de artistas con el área de la salud, con el conocimiento técnico científico frente al tema, con apoyarlos a hacer las cosas bien, con bases ideales e idóneas en su formación, por permitir que la cultura del tatuaje siga creciendo y sobre todo pues por estar bajo la piel y brindarnos esta guía. Nos veremos, acuérdense, me van a grabar durante el tatuaje y va a estar él ahí dándome fuerza. Pues nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Igual están cordialmente invitados a que vengan acá a Tatuaje Academy.
Y nuevamente, pues para lo que necesiten, estoy a la orden. Gracias, Martín. Gracias por contarnos qué hay bajo la piel de Martín y, por supuesto, bajo todos esos conocimientos. Estamos en la localidad de, esto es Teusaquillo, Teusaquillo. en la localidad de Teusaquillo, Tattoo Academy. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Bajo la Piel. Chao a todos. Adiós.